ha habido siempre, y creo que las cosas han evolucionado favorablemente gracias al progreso. El entretenimiento de hoy no tiene bajas. En el Imperio Romano el entretenimiento consistía en ver morir descuartizados a cristianos corridos por leones. Estamos mucho más a salvo, ciertamente en un mundo mejor, en el que el entretenimiento es ir a un concierto o ver un estúpido reality en televisión. No creo que sea, digamos, nocivo para quien lo consume, porque evidentemente quien lo consume pues, no quiere otra cosa. Eso con respecto al entretenimiento. Con respecto a las Secretarías de Cultura y Turismo, bueno, yo creo que en esas secretarías hay dependencias que se ocupan del turismo y dependencias que se ocupan de la cultura. Aún así, hay un punto de intersección muy interesante que es el turismo cultural. Las industrias culturales y las industrias creativas y el turismo cultural es el área de la economía que más rápido crecimiento está teniendo en Europa. Es la segunda área de crecimiento en Gran Bretaña. Y aquí en Colombia, donde apenas están empezando a afinar los instrumentos para hacer una medición más justa, se habla de que corresponde al 3.3% del PIB. Por primera vez el DANE tiene una cuenta satélite de cultura para empezar, y es el país pionero en América Latina para poder, digamos, hacer una medición más exacta. Entonces sí es importante que una Secretaría de Cultura y una Secretaría de Turismo estén juntas, creo yo, o por lo menos tiene algo importante, pero sí coherente. Con respecto a que las alcaldías, perdón, las Secretarías de Cultura suelen confundir entretenimiento y cultura, creo que ese es un debate, digamos, un poco más difícil. Creo que hay de todo. Creo que hay casos en los que los secretarios de Cultura no son las personas idóneas, pero no porque confundan entretenimiento y cultura, sino porque son ignorantes. Y eso es culpa de los alcaldes que los ponen. Y no son personas capacitadas para esos cargos. Eso a veces. Otras, pues hay tantas aristas en ese debate. ¿Debe el Estado ser un editor de libros? Es una pregunta. ¿Debe el Estado entretener a las masas? ¿O es tan pecaminoso entretener a las masas? ¿Es tan criticable? ¿Debe el Estado solamente fomentar la alta cultura? ¿Debe el Estado diferenciar o no entre alta cultura y cultura popular y entretenimiento de masas? Son muchísimas preguntas y las respuestas las deberían estar en una política cultural de cada alcaldía o por lo menos de cada partido. Y eso es lo que yo creo que como ciudadanos uno debe exigirle a los candidatos, que tengan una política cultural clara en su propuesta de candidatura. Y paro porque si no, paro. Bueno, mira, del tema. Pues yo pido del tema que ahora, cuando Marián decía que en el Imperio Romano el entretenimiento consistía en ver en el circo el descuartizamiento de los cristianos por los leones, me parece que en nuestra época casi todo lo que hacen los medios de comunicación, sobre todo en el campo de la información, es mostrarle a la gente cómo los leones descuartizan a los cristianos, ¿no? A su manera. Es decir, en esta época se ha vuelto entretenimiento la guerra, la violencia, el crimen, todo eso forma parte, digamos, de la economía social, y sí me parece que son altísimas dosis de circo y de adrenalina lo que se le provee a la humanidad cada día a través de todos los medios. Y que el entretenimiento sigue siendo tan bárbaro como lo era en esos tiempos primeros. Hay un elemento adicional, rarísimo. Es muy posible que siempre hayan ocurrido tantas atrocidades como las que ocurren ahora, pero por supuesto no existía en los tiempos de Roma y en los tiempos de la conquista de América CNN y Caracol y RCN transmitiendo todas las masacres y todos los genocidios y todos los horrores, y a veces entonces por eso nos parece que
peor, ¿no? Bueno, de pronto es peor en la medida en que como hay más gente, pues hay más muertos, ¿no? El índice de muerte es directamente proporcional al índice de población, ¿no? Ya que todos moriremos. Pero es muy interesante la reflexión sobre dónde termina el entretenimiento y dónde empieza la cultura o el arte, qué fronteras hay entre ambos, porque evidentemente hay un entretenimiento sin arte, aunque no creo que haya un arte sin entretenimiento. Yo creo que tenía razón Stevenson cuando dijo que un libro puede carecer de cualquier cosa menos de amenidad, que si un libro no es ameno, ya perdió de entrada el juego. Es una época en la que es difícil plantearse esas cosas y tal vez no se debate lo suficiente. Estamos inmersos en un mundo en el que todo se divulga, en el que todo se transmite, en el que, como todos sabemos, a veces los periodistas, antes que auxiliar a las víctimas, tratan de filmarlas, ¿no?, en los sectores de la agonía, ¿no?, porque hay que comunicar, hay que transmitir. Y hay un montón de debates morales y éticos allí abiertos que no sé qué tanto se adelantan. Pero también es muy interesante la pregunta por qué es arte y qué no es arte en estos tiempos. Lo digo porque uno de los muchos temas de los que se puede hablar con respecto a este punto del arte y el entretenimiento, o de la cultura y el entretenimiento, es que hay de una manera creciente en el mundo como una tendencia a mostrar como arte la realidad. Quiero decir, ocurrió aquí en Cali alguien que se corta un dedo como una expresión de arte, o alguien que exhibe cadáveres como una expresión de arte, o alguien que filma la agonía de un perro como expresión de arte. Y es muy interesante la pregunta de dónde se termina la realidad y dónde comienza el arte. Y yo creo tener una convicción, aunque siempre estoy dispuesto a que mis convicciones sean discutidas y refutadas, y es que siempre he pensado que solo hay arte allí donde hay simulacro. Por ejemplo, yo voy a una pieza de teatro que se llama Hotel y veo a un señor estrangulando a una señorita, a una señora. Como yo sé que es una obra de teatro, yo no voy a llamar a la policía, yo espero que el señor acabe de estrangular a la muchacha. No, y al final aplauso. Si yo creyera que eso está ocurriendo realmente, por supuesto que yo no disfrutaría de la función, yo trataría de hacer algo, ¿no?, de llamar a alguna parte, porque lo que hace que la cosa para mí sea arte es que sea una ficción. Si a mí me muestran a San Sebastián acribillado de flechas, pues yo puedo disfrutar eso en términos estéticos, además una larga tradición estética. Yo creo que de pocos santos se han pintado tantos cuadros como de San Sebastián acribillado de flechas. Pero si me muestran a un señor acribillado de flechas realmente y me dicen que eso es una obra de arte, yo creo que yo siento más bien malestar, como uno siente malestar cuando le muestran una fotografía en la que han decapitado a alguien, o cuando, ¿no? Es decir, en el arte estamos dispuestos a aceptar todo eso porque hay un acuerdo tácito de que esas cosas son apenas simulacros, que nos permiten pensar esas cosas, reflexionar sobre ellas, tratar de jugar a qué sentiríamos si viéramos esas cosas, pero porque sabemos que no lo son. Sin embargo, me parece que esta época avanza hacia diluir la frontera entre la realidad y el arte, entre lo cierto y el simulacro, y vivimos entonces una época muy inquietante. Yo no sé si ir a una exposición en donde hay unos cadáveres despellejados, en donde le muestran a uno toda la anatomía, no sé hasta dónde yo puedo deleitarme con eso. Pero bueno, también paro allí solamente para decir que hay muchos temas interesantes que plantear.